Buenas noches. Sarmiento escribió en uno de sus primeros libros que del ridículo no se vuelve. Esta frase se la atribuyó después a Perón y seguramente Perón la dijo, pero el primero que la escribió fue Sarmiento en uno de sus primeros libros. Y en efecto, se vuelve de cualquier lugar, menos del ridículo. Y el presidente Alberto Fernández está haciendo el ridículo cuando habla y cuando hace cosas, y hace muchas cosas ridículas. Vamos a los ejemplos, algunos ejemplos. Hoy, una delegación del gobierno se presentó en Ginebra, en la Comisión en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, para denunciar que el gobierno estaba siendo víctima de una violación a sus derechos humanos. Yo me imagino la cara que debieron poner los miembros de esa comisión, debieron quedar con la boca abierta. A ver, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, por lo general, siempre, no por lo general, recibe a ciudadanos de países donde se violan los derechos humanos, a organizaciones civiles de países donde se violan los derechos humanos, para recibir esas denuncias y examinar a los gobiernos. Esta debe ser la primera vez que un gobierno se presenta ante esa comisión para denunciar que sus derechos humanos han sido violados. ¿Y cuáles son los derechos humanos que han sido? ¿Quiénes han violado los derechos humanos del gobierno? El Poder Judicial desde ya, la justicia en general, la Corte Suprema en particular, y desde, como no, los medios periodísticos. Estos son los que violaron los derechos humanos del gobierno. La justicia en general, la Corte Suprema en particular y los medios periodísticos. El que encabezó la delegación, que es el secretario de Derechos Humanos, Pietragala, que para mí no tiene las condiciones intelectuales para el cargo, ni mucho menos para estar hablando en Ginebra, denunció entre uno de esos derechos humanos que la justicia viola los derechos humanos de Cristina Kirchner. A ver, lo último que pasó con Cristina Kirchner en la justicia es la sentencia de un tribunal oral a 6 años de prisión e inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos por hechos de corrupción cuando ella administraba el Estado Nacional y, más precisamente, en la obra pública en vialidad. Yo creo que alguien debería hacerle llegar a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas no solo la resolución del Tribunal Oral, sino también el alegato previo del fiscal Diego Luciani, que está filmado, porque fue por Zoom, está filmado, la filmación está, para que con esos elementos se dé cuenta de qué está hablando el gobierno. Porque si es así como dijo el Tribunal Oral, como dijo el fiscal Luciani, entonces es al revés. Es el gobierno el que violó los derechos humanos de los argentinos porque desvió dinero del Estado a la corrupción en lugar de usarlo para resolver por lo menos algunos de los problemas de los argentinos. ¿Qué respondió la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas? Y señores, ustedes son el gobierno, protejan la independencia del Poder Judicial y de los fiscales. Es decir, los mandó a hacer sus deberes y los mandó a casa de vuelta. Es un papelón. Mire, si no fuera un papelón internacional, esto parecía una broma, risible. Otro ejemplo es que el presidente dijo hoy que la inflación es una sensación de la sociedad. Como una especie de tara psicológica que tiene la sociedad con el precio de las cosas. La inflación del año pasado, que se conoció hace pocos días, fue del
casi el 100%, el 94,8%. El gobierno saltó de alegría, ¿eh? Saltó de alegría porque no fue el 100, sino el 94,8%. Es decir, ¿qué diferencia hay entre el 95 y el 100? Ninguna. Para la percepción de la gente, ninguna. Ahora, si el presidente cree que la inflación es una sensación o es una cuestión psicológica de la sociedad, estamos ante un presidente que hace algo más que el ridículo. Sí, estamos ante un presidente absolutamente desconectado de la realidad. No tiene noción de lo que pasa con la gente común, no tiene noción de lo que le pasa a la sociedad cuando va al supermercado a comprar sus cosas. Y yo quiero ser franco, ningún presidente va al supermercado a hacer compra, pero todos los presidentes tienen colaboradores, asesores, que le cuentan cómo está la sociedad, cómo está la economía, cómo está el país. Pero el presidente ha decidido no escuchar, no llamar a esos asesores, o no los tiene, y hacer sus propias deducciones que lo muestran como un hombre que ha perdido el sentido de la realidad. Esto es grave, que el presidente haya perdido el sentido de la realidad. Cuando tenían problemas económicos, Néstor y Cristina Kirchner, por supuesto, nunca la culpa era de ellos. Esto es algo permanente, genético del kirchnerismo. Siempre el problema es culpa del otro. Pero le echaban la culpa a los empresarios, a los intereses concentrados, al imperialismo, a los medios de comunicación, periodísticos, como no. Pero nunca llegaron al colmo de echarle la culpa a la sociedad. Ningún gobierno lo hizo, en décadas de inflación alta. Unos le echaban la culpa a uno, otros a otros, algunos como Macri hizo la autocrítica, pero ninguno le echó la culpa a la sociedad. La sociedad es víctima de la inflación, no es culpable de la inflación. También hoy se quejó por la obsesión de los argentinos con los dólares. En efecto, la sociedad argentina no tiene una moneda nacional y entonces por sí sola ha ido creando un sistema bimonetario, dos monedas, el peso y el dólar. El peso lo usa como moneda de compra, el dólar lo usa como moneda de ahorro. Aunque el dólar cueste 500 pesos, no importa, sabe que eso es más efectivo para el ahorro que el peso. Se lo quiere sacar a los pesos urgentes de encima. Porque es una sociedad que ha vivido décadas con inflación alta. Décadas con inflación alta. Sabe cómo se pierde el valor de las cosas en este país. Y eso, por eso digo, ningún gobierno ha podido resolver ese problema. Alberto Fernández tuvo 3 ministros de Economía hasta ahora. La inflación que se conoció del 2022, del año pasado, es la más alta en 31 años. Ninguno de los 3 ministros pudo resolver nada con respecto a la inflación. Ahora, yo me pregunto, cuando el presidente no era presidente, cuando Alberto Fernández era un hombre común, ¿en qué moneda ahorraba? En dólares, por supuesto, lo sé, me consta. No es una deducción. ¿En qué monedas hacían acuerdos los Kirchner, esos acuerdos deshonestos que hacían con la obra pública y con todas las demás cosas? En dólares. Yo no me imagino a ningún Kirchner haciendo acuerdos en pesos, en dólares. Así que no sé de quién es la obsesión por los dólares. Es la obsesión de la sociedad argentina para ahorrar y es la obsesión también de los gobernantes. Un ejemplo más. Mañana se va a celebrar acá una reunión de la CELAC. La CELAC es una organización que reúne a todos los países latinoamericanos y del Caribe, que no sé qué función tiene. Voy a hablar con el ex canciller Faurí, que está en el estudio después, sobre este tema, entre otros temas, pero sobre este tema también,
porque no sé qué función tiene, porque hay una organización de países americanos, que es la OEA, histórica, constituida en su momento, que lleva décadas, respetada en el mundo, la Organización de Estados Americanos, OEA. La única diferencia entre la CELAC y la OEA es que en la CELAC no están dos países, Estados Unidos y Canadá. No sé por qué, será porque es el imperialismo anglosajón, no sé por qué. Lo cierto es que la superposición de organismos internacionales americanos, como la CELAC y la OEA, lo que hace es debilitar a la organización más seria e histórica que tiene América, que es la OEA. Además, esto se da cuando, en un momento donde se invitó a tres dictadores. Al cubano, al presidente cubano, Díaz-Canel, que ya está en Buenos Aires y hoy tuvo reuniones con intelectuales y artistas. Al de Nicaragua, Ortega, que no vino. Y a Maduro, al dictador venezolano. El presidente estuvo diciendo hasta hoy que en cualquier momento llegaba a Maduro, hasta que al final Maduro confirmó que no viene. Ahora digo yo, no hay nadie en la Cancillería que le advierta al presidente que era probable que Maduro no viniera. Maduro rara vez sale de Venezuela. Maduro tiene juicios, pedidos de juicio por crímenes de lesa humanidad en la Corte Interamericana, en la Corte Penal Internacional de La Haya. Y además, donde va, sobre todo en América Latina, tiene miles de venezolanos que lo están esperando para protestar. Porque durante la gestión de Maduro, se produjo el éxodo de personas más importante de su país en las últimas décadas. Por razones económicas, por razones políticas, la mayoría por razones económicas. Hoy está teniendo Maduro serias manifestaciones en Venezuela por razones económicas. Graves manifestaciones por razones económicas. Entonces, no había alguien que le anticipara al presidente: ojo, es probable que este hombre no pueda venir, no quiera venir, porque de poder venir puede venir. Lo que pasa es que le tiene miedo a la justicia, le tiene miedo a las manifestaciones. Es un cobarde también, como todos los dictadores. Alguien debería decirle al presidente que se calle, que deje de hacer el ridículo. En los últimos días hubo 2 spots del presidente que eran virtuales lanzamientos de su campaña de reelección. Entonces, cuando uno mira eso, dice, este hombre no solo no ve bien las cosas, digamos, las ridiculeces que hace, sino que tampoco ve las encuestas. Tampoco ve las encuestas, ninguna encuesta. La unanimidad de las encuestas dice que Alberto Fernández no puede ser reelegido. Al presidente le quedan 11 meses de gobierno. Puede hacer cosas en estos 11 meses. Por ejemplo, frenar los atropellos a las instituciones. No sumarse a las embestidas contra la Corte Suprema de Justicia, algunos de cuyos miembros han sido amigos de él. No congraciarse con los dictadores, los peores dictadores de América Latina, para caerle simpático a su vicepresidenta, que no le va a caer simpático ya nunca más. Mientras trata desesperadamente de tener una reunión con el presidente de Estados Unidos, Biden. A ver, podría contribuir a que los argentinos vivan tranquilos en estos 11 meses que le quedan de gestión,
Porque después el presidente va a volver a ser una persona normal, va a volver a vivir en su casa. Él ha vivido siempre en la capital, es un porteño hecho y derecho, y va a querer tener una vida normal, salir a la calle sin tener problemas con la gente, caminar. Él tendría que ir trabajando en estos 11 meses el después de la presidencia. Porque la alternativa es que sea como Cristina Kirchner. Cristina Kirchner solamente puede salir de su casa con una custodia integrada por 100 personas. Cristina Kirchner hace mucho que no puede salir a la calle. Y no es porque sea perseguida, es por las cosas que ha hecho y que hace.